Tengan con todos muy buenos días, estimados alumnos. En esta tercera semana ya de haber empezado nuestro año escolar 2021, vamos a ver el tercer tema del día de hoy, que se trata de una de las categorías gramaticales invariables, como lo es el adverbio. ¿Sí? Vamos a empezar a ver en sí qué es el adverbio. Cuando nosotros hablamos del adverbio, vamos a recordar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de categorías gramaticales invariables, ¿por qué decimos categoría gramatical invariable para empezar? Hay que recordar que las categorías gramaticales invariables son aquellas que carecen de accidentes gramaticales. Es decir, no nos van a presentar morfemas de género, número, modo, ni nada por el estilo de estas categorías gramaticales. Y aquí vamos a hablar pues del adverbio, de la preposición y la conjunción. Pero en esta semana 3 vamos a ver solamente a una de ellas y es el adverbio. Es por ello de que cuando nosotros hablamos de adverbio, vamos a decir la siguiente definición, que el adverbio es la palabra variable, ¿ya? Y no presenta morfemas flexivos ni de género ni de número, y por lo tanto, no concuerda con la palabra a quien modifica. A pesar de esto, a veces presenta variaciones formales. Veamos, por ejemplo, pueden llevar morfemas derivativos. ¿Cómo es así que pueden llevar morfemas derivativos? Observemos pantalla y tenemos, por ejemplo, de cerca, cerquita, de temprano, tempranito, ¿cierto? Aquí le hemos agregado morfemas derivativos a estos adverbios. También admiten grados de significación. Por ejemplo, veamos el grado comparativo, los siguientes ejemplos, en donde vemos un grado comparativo es más cerca que, ¿cierto? Ahí está cerca el adverbio, más cerca que, y tan pronto como, ¿cierto? Tenemos el adverbio pronto. Entonces, aquí podemos observar también nosotros lo que son los grados de significación. También algunos adverbios sufren apócope en determinadas posiciones. Por ejemplo, del adverbio mucho sufre un apócope, y decimos muy. Del adverbio tanto utilizamos un apócope y decimos tan. Del adverbio recientemente y utilizamos un apócope y decimos recién. Entonces, aquí podemos observar justamente aquello que dice que no aceptan morfemas de género y número, pero que a pesar de esto, aparecen estas variaciones formales, como son que acepta morfemas derivativos, que acepta grados comparativos y que sufre apócope. Hay que recordar también que lo siguiente, que desde el criterio semántico, los adverbios son aquellos que expresan tiempo, lugar, cantidad, modo, afirmación, negación y duda. Eso nos dice el criterio semántico. El criterio sintáctico, hay que recordar que la sintaxis estudia el orden y la función de las palabras en una oración. Desde este criterio sintáctico, el adverbio funciona como adyacente de un verbo, funciona como adyacente de un adjetivo y como adyacente de otro verbo. Veamos esta oración, dice, si te portas bien, te llevaré. Aquí les he puesto de rojo justamente el adverbio bien para observar que aquí el adverbio está que modifica a un verbo, ¿cierto? Si te portas bien, te llevaré. Ese bien está modificando a llevaré, que es un verbo. En el siguiente ejemplo vemos demasiado fácil. Demasiado es el adverbio, pero está que modifica a fácil, que viene a ser el adjetivo. Entonces aquí está modificando a un adjetivo. En la siguiente oración, donde dice ven más acá, observamos de que más es un adverbio y está que modifica a otro adverbio de
lugar que dice acá, ¿cierto? El de cantidad está que modifica el de lugar que es acá. Ven más acá. Aquí vemos pues en esta tercera oración que está modificando a otro adverbio. Entonces, como podemos observar, desde el criterio sintáctico, el adverbio funciona como adyacente del verbo, adyacente del adjetivo y adyacente de otro verbo. Solamente a estas categorías gramaticales el adverbio puede modificar y no modifica a ninguna otra categoría gramatical. Pero hay que recordar una nota muy importante aquí en el criterio sintáctico, que solo cuando el adverbio modifica al verbo es un circunstancial, es decir, ahí cumple la función de ser un circunstancial cuando el adverbio modifica un verbo. En el ejemplo de si te portas bien, te llevaré. En este caso es un circunstancial porque está que modifica a un verbo, Pero también esta categoría gramatical invariable, como es el adverbio, tiene las siguientes características. Veamos que modifica el verbo al adjetivo y al propio adverbio, como lo hemos visto en el criterio sintáctico, es de inventario abierto. Esto hay que aclararlo muy bien porque desde el punto de vista lexicológico es de inventario abierto porque de acuerdo al contexto en donde nosotros los utilicemos van a adquirir significados distintos o diferentes. Por ejemplo, yo puedo decir, el auto costó cerca de 1,000 soles, ¿cierto? En ese cerca, el adverbio me indica cantidad. Pero si yo digo, Juan está cerca a su casa, ese cerca ya no me indica cantidad, sino me indica lugar, ¿cierto? Me indica lugar. Entonces, desde el punto de vista lexicológico es de inventario abierto porque adquiere diferentes significados de acuerdo al contexto en donde nosotros los podamos utilizar. Otra de las características nos dice que es dependiente. Por supuesto, va a depender de aquella categoría gramatical que va a modificar. Por ejemplo, ahí va a depender del verbo, depende del adverbio y del adjetivo. Otra de sus características es que los adverbios relativos subordinan verbos y encabezan proposiciones subordinadas. Esa es otra de las características de esta categoría gramatical invariable como es el adverbio. Pero también nosotros tenemos a las clases de los adverbios. Tenemos, por ejemplo, el lugar que me indica lugar, me indica tiempo, me indica modo, me indica cantidad, duda, afirmación, negación, ¿cierto? Estas 7 clases me indica el adverbio, lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, afirmación y negación. Cuando yo voy a reconocer a un adverbio de lugar, por ejemplo, me puedo hacer el interrogativo ¿dónde? Y vamos a obtener las respuestas aquí, ahí, allá, arriba, abajo, encima, cerca, entre otros, etcétera, ¿no? Entonces, eso me está indicando lugar. Cuando yo digo adverbios de tiempo, me puedo hacer el interrogativo ¿cuándo? Y tendríamos la respuesta hoy, mañana, ayer, antaño, ahora. Pues nos estamos dando cuenta de que aquí nos está indicando tiempo. Cuando me indican modo, yo puedo hacer el interrogativo ¿cómo? Y tendría las respuestas bien, mal, adrede, así, que me estaría indicando justamente lo que es modo. Y cuando me indica cantidad, yo podría también hacerme un interrogativo y diría ¿cuánto? Y tendría las respuestas mucho, nada, bastante, demasiado, entre otros. Entonces me estaría indicando y estaría frente a adverbios de cantidad. Cuando tenemos los de duda, pues tenemos acaso, quizá, ojalá, etcétera. Los que me indican afirmación, tengo, por ejemplo, sí, también, claro, por supuesto, entre otros. Y los que me indican negación, pues es no, nunca, jamás, tampoco, entre otros. Entonces, es así como nosotros tenemos estas clases de adverbios, recuerden, lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, afirmación y negación. Eso hay que recordarlo siempre, que estas son las clases de adverbios que nosotros tenemos. Pero también tenemos el relativo, ¿no? Los adverbios relativos. Por ejemplo, el
adverbios relativos de lugar son los mismos que están en las preguntas. Por ejemplo, el adverbio relativo de lugar es dónde, el de tiempo, cuándo, el de modo, cómo, y el de cantidad, cuánto. Pero nosotros también tenemos a las frases adverbiales. Y estas frases adverbiales, ¿qué son? Son lo siguiente, llamadas también locuciones adverbiales o giros de modos adverbiales, así lo conocemos, recuerden, llamadas también locuciones adverbiales o giros de modos adverbiales. Son expresiones invariables que semánticamente y sintácticamente equivalen a un adverbio, ¿ya? A un adverbio. Veamos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tengo la locución adverbial, ¿ya? O también modo adverbial, le puedo llamar, o frase adverbial, que tienen la equivalencia a un adverbio. Entonces, cuando nosotros hablamos de una locución adverbial, vamos a decir que estamos frente a un conjunto de dos o más palabras que van a cumplir la función de ser un adverbio. Veamos la primera locución adverbial. Por ejemplo, tengo a propósito, que equivale al adverbio adrede, intencionalmente. La locución adverbial, en primer lugar, tengo, por ejemplo, que equivale al adverbio primeramente. La locución adverbial de vez en cuando, tengo que equivale al adverbio esporádicamente. La locución adverbial que tengo tal vez equivale al adverbio o probablemente. La locución adverbial poco a poco, tengo que equivale al adverbio cuidadosamente, ¿cierto? Poco a poco, que cuidadosamente. La locución adverbial en cuclillas, tengo que equivale al adverbio así. La locución adverbial que tengo en realidad equivale al adverbio verdaderamente. La locución adverbial que tengo, por ejemplo, a hurtadillas, tengo que equivale al adverbio cuidadosamente, ¿cierto? Cuidadosamente. Una otra locución adverbial que tenemos así, que equivale, de rodillas, que equivale al adverbio así, ¿cierto? Entonces, estas son las locuciones adverbiales, recuerden. Dos o más palabras que cumplen la función de adverbios, ¿sí? Eso hay que recordarlo. Entonces, esta es una de las categorías gramaticales invariables que tenemos en nuestro idioma. Recuerden que en la actualidad nosotros tenemos un total de 8 categorías gramaticales invariables, ¿ya? Tenemos al verbo, al sustantivo, al adjetivo, a los pronombres y a los artículos. Esas 5 categorías gramaticales que acabo de mencionar son categorías gramaticales variables. ¿Por qué? Porque nos presentan morfemas gramaticales. Pero también tengo otras 3 categorías gramaticales invariables, como son una de ellas, la que estamos viendo, que es el adverbio, la preposición y la conjunción. Estas 3 que acabo de mencionar, de ninguna manera nos presenta morfemas gramaticales, es decir, ni género ni número. Es así que es una categoría gramatical muy fácil de aprender, porque justamente solamente tenemos, como hemos visto, 7 clases de adverbios y 4 de ellas las podemos reconocer haciendo interrogativos muy fáciles. Entonces, espero que hayan entendido este video tutorial y si es de que les haya generado alguna duda, recuerden que en las clases que tengamos a través de la plataforma pueden aclarar toda duda que se les haya generado el día de hoy en estos momentos, ¿sí? Así que ya depende de cada uno de ustedes de que visualicen su video tutorial para nosotros en clase aclarar todas las dificultades o todas las dudas que se les haya generado en estos momentos. Espero que tengan una buena semana y nos vemos en clase. Hasta luego.